Bueno, buenas tardes a todos. Dice que hay que presentarse. Soy Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia y secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajo de la República Argentina. Bueno, en principio, felicitar como organización gremial que venimos hace 20 años, para decir desde que estoy en la conducción del gremio, pero nuestro gremio siempre estuvo embarcado en la lucha por la democratización de la justicia. Recibimos esta iniciativa y a los organizadores con gran entusiasmo por la idea, ¿no? Siempre más vale tarde que nunca. Y hay muchos de los organizadores, muchos de los que están acá presentes, que son amigos, que nos conocemos de la tarea diaria, que sabemos cómo hay que batallar para realmente conseguir la justicia que pretendemos. Pero no quiero entrar tampoco en reduccionismo, ¿no? Yo creo que cuando criticamos el tema de lo corporativo, lo vemos desde adentro de la justicia. Hubo alguien que sabía más que nosotros y que nos enseñó que decía, hablo del general Perón, que si veíamos la realidad con ojos de provincia, y no era despectivo hacia las provincias porque era un hombre de tierra adentro, corremos el riesgo de equivocarnos. Hay que ver el contexto general. Y tanto que se habló aquí, como coincido en materia de la justicia, como salvaguarda de los derechos humanos de todos los habitantes de este país, este es el rol fundamental que creo que está en la Constitución Nacional, y por eso debemos agregar los fiscales por su lado, los defensores por el suyo, y los jueces tratando de equilibrar esa desigualdad que hay en la sociedad. Tenemos que recordar que las tendencias mundiales nos marcan en los poderes económicos y hegemónicos mundiales que tanto se criticó acá, están señalando que las sociedades autorizan a los pueblos a que discutan más derechos civiles. Pero guay que a esos pueblos se les ocurra discutir o tratar de implementar más derechos económicos, sociales o laborales. Ahí se pudrió todo. Entonces, cuando vemos el rol de la justicia, tenemos que ver enmarcada en la realidad de un país, como dijeron todos, y en la realidad de su pueblo. Y en ese sentido tenemos que ver que acá observamos en los últimos años de afuera de la justicia que ha habido un avance en estas líneas estratégicas de los grupos de poder internacional, porque se ha avanzado mucho en derechos civiles. Incluso el proyecto de unificación de los códigos civil y comercial avanza en esa dirección, pero se retrocede en derechos económicos y en derechos laborales. Fíjense, hace 2 años discutíamos los trabajadores en la Argentina la aplicación del 14 bis de la Constitución en cuanto a la discusión de la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Y hoy estamos discutiendo el ajuste. Hace un tiempo resistimos y la justicia tuvo un rol fundamental, aplicando los derechos humanos establecidos por la Constitución y los tratados internacionales en la cuestión de los accidentes de trabajo. ¿Y el Estado qué hace a través del Poder Ejecutivo y el Congreso? Sanciona una ley a escondida, entregarle una noche vergonzosa, que nos lleva a foja cero. Y la sanciona porque ya con la inconstitucionalidad decretada por todos los estamentos de la justicia, obviamente se hacía inoperativa para los grupos económicos esa ley que jugaba flexibilizando la vida y la sangre de los trabajadores. Y ahora foja cero. Yo espero que los jueces laborales y los jueces civiles, cuando lleguen esas causas, por lo menos los que están acá presentes, dictaminen inconstitucionalidad. Porque basta leer el Pacto de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el de la OEA en cuanto a la progresividad de los derechos, en cuanto al derecho al juez natural, en cuanto a un montón de cosas para decir que... Y me parece que es importante en ese aspecto, más allá de las reformas que se impulsen, que salgan desde acá, es algo que se dijo en algunos que hablaron, que la importancia de la persona,
porque el juez, el fiscal, por más que represente un equipo de trabajo, cuando pone la firma es él solo. Y él es el que tiene que tener el coraje, la decisión y la coherencia para hacer respetar esos principios. No tiene que esperar el telefonazo, ni del juez de la Cámara, ni del gobierno, ni de nadie. Tiene que saber lo que debe fallar de acuerdo a su saber y entender, y a ese compromiso, no declamativo, sino al compromiso a la sociedad que pertenece, que fue a través de los mecanismos de selección la que de últimas le dio la responsabilidad para ser juez de la nación. Entonces, cuando hablamos de independencia, yo escuché críticas hacia la ciudad del magistrado, críticas verdaderas, porque en los 90 no hablaban de independencia. Nosotros siempre hablamos de independencia, porque los poderes pasan, pero los pueblos quedan, y los derechos quedan, y los derechos tienen que ser salvaguardados, y al pueblo argentino, en las últimas décadas, vilipendiado permanentemente por las políticas económicas y sociales, arrasado todos sus derechos constitucionales, la última oportunidad, la última esperanza que le queda es la justicia. Y nosotros sabemos que la justicia tiene la visión popular, que tanto se hablaba acá del pueblo, la visión popular es que la justicia tiene dos caras. Que mira con una cara, y hablaban recién de las cárceles, se ve en cualquier lugar. Mira con una cara al ciudadano común y con otra al poderoso, sean parte del poder político o del poder económico. Y esta es una realidad. Y esta es una realidad que hay que modificar. Y son los jueces en cada uno de sus lugares y desde el accionar diario que hagan esos jueces se va a generar la conciencia para ir modificando todo el sistema. Pero si esperamos que cambie todo para cambiar nosotros, ahí estamos liquidados. Y hay muchos que hablan una cosa en la cátedra y después dicen otra cosa en la sentencia. Algunos hablan una cosa en el examen para jueces y después dicen otra cosa en la sentencia. Y con eso no vamos, de esa forma no vamos. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que es la presión. De presiones económicas hay montones, porque esta ley de RT salió por la presión económica al gobierno y al Congreso contra los trabajadores. Ahora le cabe a la justicia mover las cosas al respeto a los derechos humanos. Pero le doy un caso, un plenario de hace 2 años, de la Cámara Laboral. Técnicamente, bien lo recordaba la procuradora, fue lo que creó Perón para igualar la desigual realidad de las relaciones laborales. Y que fueron presos el 9 de octubre, los procesaron, no llegaron a ir presos porque a Perón lo liberó el pueblo el 17 de octubre. Esa Cámara Laboral, presionada por el gobierno nacional, en un plenario que era un juicio hecho por los trabajadores del PAM, por un acuerdo firmado, no sé cuántos años duró el juicio, y como las cámaras fallaban distintos, llamó un plenario. Yo no voy a decir nombres, pero en ese plenario terminó empatado, porque muchos de la llamada de cosas cambiaron su voto. Igual terminó empatado. ¿Quién desempata? El presidente o la presidenta de la Cámara en ese entonces. Fíjense que creo que es el ejemplo para hablar de lo que no debe ser la justicia. Presionado donde venga. Fallaron contra los trabajadores al final. Pero la presidenta había votado a favor de los trabajadores y desempató en contra de los trabajadores. Esto es, yo creo que en la historia jurídica de la Argentina no hay antecedentes de ese tipo. No hay antecedentes de ese tipo. Entonces, eso de la cara con que nos ven tiene mucho que ver. Es importante lo que se habló de acercarse al pueblo, embarrarse las cosas. Está bien que hablemos de fútbol, de muchas cosas, pero también hay que embarrarse los pies. Hay que salir a la calle, como la Defensoría, la Fiscalía, que están llevando la justicia a los barrios y están buscando el problema. Hace años que el Banco Mundial habla del acceso a la justicia. Si yo escuchaba acá, ya se repite tanto. ¿Qué es el acceso a la justicia? El acceso a la justicia, la gente no va a ir a la justicia a pedir cuando no tiene confianza. Cuando la justicia, en muchos barrios humildes, cuando le caen, le rompen todo, le roban todo. Se hace una denuncia, termina siendo victimario, partiendo de trabajo y toda una serie de cuestiones. La justicia tiene que ir al pueblo y demostrarle que esa función que está en la Constitución tiene garantías
tiene garantía y hay jueces, defensores y fiscales dispuestos a que esos derechos puedan ser ejercidos con plenitud. Y la doble cara también es para adentro, porque nosotros conocemos muchos jueces que salen en los medios como campeones de los derechos humanos y tenemos denuncia de acoso laboral, acosan a los trabajadores. Hay un caso que es paradigmático, yo creo que hablo acá y lo voy a decir. Una de las acosadas tiene una famosa causa, que es la causa Camps y la causa Greiber. Ahí murió el tesorero de la familia Greiber. Bueno, fíjese la paradoja. Una de las acosadas que pasa por un calvario es la nieta de ese tesorero asesinado por el torturador Camps en la tortura allá por 1977. Entonces, creo que los dobleces no valen, porque al final salen a la luz. Y el compromiso como pueblo que tenemos, como pueblo en la justicia, para democratizarla es absoluto. Todos contentos por el juicio a los genocidas, pero recuerden que en este país, y para ver cómo los trabajadores siempre son los más perjudicados, están vigentes las leyes de la dictadura militar que cercenan los derechos humanos de los trabajadores. Y desde la justicia tenemos que impulsar necesariamente la derogación de esas leyes por las cuales esos genocidas mataron a más de 30.000 compatriotas. Muchas gracias. Y los que hablan del diálogo, el diálogo no se declama, se practica. Y si queremos una política que englobe a todos los argentinos, tenemos que practicarla.